Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Quien les habla el alumno Marcos Salazar de la Facultad de Ingeniería Industrial. Pertenezco al curso de Físico-Química y el tema que les voy a explicar es estequiometría aplicada a la industria. Primero vamos a ver un pequeño concepto. Nos dice que la estequiometría es la parte de la química que se encarga de calcular las cantidades de masa y volumen. Esto mediante compuestos químicos. Nos dice que los cálculos estequiométricos, ¿cómo conseguimos? Primero tenemos que tener las cantidades de sustancias que reaccionan. ¿Para qué? Para al final calcular las cantidades de sustancias que se producen. Uno son los reactivos y el otro son el resultado. Nos dice que los símbolos y las fórmulas sirven al químico para poder esquematizar una reacción química. Por ejemplo, uno de los símbolos es el 2H2O. Es un símbolo. Todos sabemos que el H2O es agua. Por ejemplo, en la primera parte tenemos los reactivos. Los reactivos, dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno nos van a dar dos moléculas de agua. Esto es una simple suma aritmética donde las partes de los reactivos, en total 4 hidrógenos, tiene que estar también 4 hidrógenos en los productos. Ahora, para esto necesitamos entender la ley de Lavoisier, que nos dice que es la ley de la conservación de masas. La ley de conservación de masa nos indica que tanto la cantidad de elementos reactivos tiene que estar en el resultado, en los elementos de resultado, la misma cantidad. Por ejemplo, nos dice que tenemos 12 gramos de carbono más 32 gramos de oxígeno. Al final, en el producto, tenemos 42 gramos de CO2. Y como vemos, ¿no? Tenemos carbono que está en el principio y en el resultado, y tenemos la cantidad de oxígenos que también está en el resultado. Las partículas iniciales y finales son las mismas, más iguales. Y la segunda ley, que es la ley de Proust, nos dice que la ley de proporciones constantes. Si nosotros en un principio formamos una molécula de CO2 y ahora en esta segunda ley necesitamos formar dos moléculas, entonces necesitamos duplicar las proporciones. Por ejemplo, ya no solo un átomo de carbono, sino dos átomos de carbono. No solo uno de oxígeno, sino dos moléculas de oxígeno. Y nos dice que duplicando las cantidades de los átomos, todas las masas se duplicarán. Y acá vemos la ecuación química. Una ecuación química es sumar una molécula de metano más dos moléculas de oxígeno. El resultado sí o sí va a tener la misma cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, pero en dos compuestos diferentes, en un CO2 y en agua. Y si sumamos aritméticamente tenemos la misma cantidad de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, tanto en los reactivos, que es la primera parte, tanto como en el resultado. Ahora vamos a ver la estequiometría en la industria. ¿A qué se refiere la estequiometría en la industria? ¿O qué elementos necesitamos? Para ello necesitamos saber qué son moles, qué es una masa atómica, el número de Avogadro y la masa molecular. En la masa atómica lo vamos a obtener gracias a la tabla periódica. Por ejemplo, los moles es la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de partes elementales, ya sean átomos, moléculas u otro. Nos dice que para un átomo de carbono, gracias a una solución, nos dice que tiene 12 gramos y un mol es 6,22 por 10 a la 23 partículas. Ahora, si nosotros queremos ver un mol de hidrógeno, de fierro, de azufre, de cualquier elemento de la tabla periódica, un mol siempre va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Esto sin importar de la masa, por ejemplo, que es 1,08 gramos o 55 gramos, independientemente de eso. El valor de mol siempre va a ser el mismo en todos los elementos. Ahora, la masa atómica. La masa atómica está expresado en UMAS, que pueden ser en forma microscópica o macroscópica. Nosotros usamos las dos formas, ¿no? Ya sean para átomos o en gramos. Y por definición nos dice que la masa atómica de un átomo de carbono pesa 12 UMAS. Como les mencioné, esto lo hacemos ya gracias a la tabla, ya son datos específicos. Ahora, la masa molecular. La masa molecular es la suma de las masas atómicas. Por ejemplo, para el agua, que es el H2O, necesitamos la masa molar. 2
por la masa molar del hidrógeno, que es 1, más la masa molecular del oxígeno, que son 16 UMAS, sumados esto nos sale 18,02 UMAS, que es igual a la masa molecular del agua o 18,02 gramos. También nos dice que comparando un mol de cualquier sustancia es siempre el mismo independientemente de la masa que tengan, ¿no? Por último, vamos a ver el número de Avogadro. Esto gracias al italiano Amadeo Avogadro, que nos indicaba que a volúmenes iguales de gases medidos que tengan las mismas condiciones de presión y temperatura, tienen un mismo número de molécula. Este mismo número es el 6.022 por 10 a la 23. ¿Cómo se obtiene? Después de diversos experimentos que hay de 12 gramos del carbono. 12. Ahora, las aplicaciones. Las aplicaciones en la industria tenemos, por ejemplo, en la construcción. En la construcción tiene que estar en una proporción adecuada tanto la arena, el cemento, el agua. Como sabemos, el cemento ya es procesado, entonces ya esté en una relación adecuada. ¿Para qué? Para que al final la mezcla o la construcción quede estable y pueda soportar. Tiene que tener la misma cantidad de agua a su proporción para que pueda tener una consistencia al final más o menos estable y no muy fluida. Y el último que tenemos en aplicaciones es la combustión de un motor diésel, cuya relación es de más o menos de 14.7 a 1. ¿Esto a qué se refiere? 14.7 es el volumen del aire y 1 es el volumen del combustible. ¿Para qué? Para que nuestra reacción o la combustión sea ideal. Y en conclusión, las reacciones químicas son dos o más sustancias que se mezclan para formar una sustancia nueva, como les mencioné, ¿no? Tenemos el hidrógeno y el oxígeno, que al final termina siendo agua, H2O. Y el método de tanteo, ¿en qué consiste este método? Por ejemplo, si yo tengo dos átomos de carbono, por tanteo en el resultado puedo tener CO2 o 2CO2, pero tiene que haber la misma cantidad de carbono al inicio y en el resultado también la misma cantidad. Y el último punto es, existen otros factores físicos, químicos que intervienen en una reacción química como la temperatura, presión y muchos otros. Por ejemplo, en el de la combustión del motor diésel, no solo basta con tener la cantidad de aire y la cantidad de combustible, sino también tener una presión ideal dentro de una cámara de combustión y una temperatura. ¿Para qué? Para que se produzca una reacción en cadena. Es todo cuanto tengo que explicar. Muchas gracias por su atención.